Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del actor y director César Enríquez, quien viene a invitarnos al unipersonal La Pretty Woman. ¿Cómo estás, César? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, pues muy contento de estar aquí con ustedes, con todo su auditorio. La verdad es que pues yo muy feliz. Mira, ya está imágenes ahí de La Pretty, ya me transformé de volada. Eso. Y pues muy contento de sobre todo estar en estos 100 años del Teatro Esperanza Iris. Pocas veces un teatro cumple 100 años y más un teatro tan majestuoso como este. Y pues vamos a estar con este unipersonal que pues me ha dado muchas satisfacciones, a mí en específico. Y pues creo que a mucha parte de la comunidad transexual. Es un show que habla sobre la comunidad trans, sobre la discriminación que sufre la comunidad trans en esta sociedad y que ha empoderado mucho a este tipo de chicas y de hombres trans también. Y este espectáculo, te digo, la verdad es que el público no se lo puede perder porque venimos de España, de San Sebastián. Es la única parada que tenemos en México, que es en el Teatro Esperanza Iris, el 24 de junio, el próximo domingo, a las 6 de la tarde, y después nos vamos a Chicago y después regresamos a España. Entonces, pues ahora sí que la prieta mexicana, veracruzana, Julia Robert de Catemaco anda triunfando. Oye, ¿cuáles son los puntos que aborda La Pretty ahí directamente en el espectáculo? ¿De dónde a dónde va? ¿Qué temas álgidos toca? A ver, cuéntanos. La Pretty Woman trabaja la discriminación y esa, la verdad es que como mexicanos todos la hemos vivido. Todos somos un país sumamente clasista, somos un país discriminador. Pero siempre es un espectáculo a través del humor. El show lo que hace también es trabajar un humor que no sea agresivo, un humor que no es violento, un humor que no es... exacto, ¿no? Bueno, transgresor en el sentido... claro, en beneficio de esta comunidad, ¿no? Entonces es un show que el público se va a divertir. Bueno, tú ya lo viste, sí, claro, ¿no? El público se va a divertir desde el inicio hasta el final, bueno, casi al final. También tiene que haber su vuelta de tuerca y su parte dolorosa, pero les va a encantar. O sea, la verdad es que es un espectáculo que van a amar de principio a fin y es única fecha que vamos a estar en el Teatro de la Ciudad, repito, Esperanza Iris, 24 de junio a las 6 de la tarde y pues va a ser una fiesta. Va a estar Rochelle Terranova, que también es una chica trans, ella abre, Jessica Duvali, que es una mujer que hizo vedetismo en los 80s, las invité y ellas son dos chicas trans que también van a estar en el espectáculo abriéndolo. Entonces va a ser una festividad que el público va a amar y sobre todo en este mes, que es el mes de la diversidad. Exacto, porque bueno, va a tener varias actividades el Teatro Esperanza Iris, el mes de junio, mes de la diversidad, ¿verdad? Así es. Falta lo de Trocadero también. Viene el ballet de Trocadero, viene también el coro gay de la Ciudad de México y bueno, principalmente uno de los platos fuertes, pues ahora sí que es La Pretty Woman, ¿no? De verdad, canto en vivo, hay música en vivo, y así no se divierten, pues les regresamos su aburrimiento, así de sencillo. Eso. Oye, y ¿cuántos años ya tienes con lo de La Pretty? La Pretty lleva 2 años, 2 años de trabajo. Estrenamos hace 2 años y jamás pensé que iba a tener tanta relevancia. Sí creí que iba a ser un show exitoso, pero jamás creí que fuera a cerrar la Muestra Nacional de Teatro, que nunca habían cerrado, nunca habían invitado al Teatro Cabaret a la cumbre más importante del Teatro de México y sobre todo cerramos con aplauso de pie. Y de ahí empezaron a salir muchos festivales internacionales, como te comento, y giras nacionales. También pronto vamos a andar por Chihuahua, pronto vamos a andar por Colima, pronto vamos a andar en Guadalajara otra vez. Y pues así, La Pretty sigue brillando. Pues César Enríquez, te agradezco en el alma que hayas estado con nosotros, que la gente no se pierda La Pretty Woman este domingo a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad, Teatro Esperanza Iris. Así, los boletos súper accesibles, desde 100 pesos hasta 350 pesos y apúrele porque sí se nos están acabando. Eso, muchísimas gracias.